Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver sobre la resistencia indígena que hubo dentro de la etapa colonial. Como todos sabemos, los españoles pusieron las exigencias debido a que fueron el pueblo que pudo dominar durante algunos cientos de años. Sin embargo, ya sabemos que ese dominio que tuvieron fue gracias a varios factores. No fue solamente a que ellos fueron mejores luchadores, sino que trajeron algunas enfermedades consigo, no hubo unidad en medio de los pueblos, llegaron cuando los incas habían pasado un periodo de guerra civil para decidir quién iba a tomar el poder, hubieron por lo tanto coaliciones con ellos y algunas de esas cosas. Pero los indígenas siempre mantuvieron esa resistencia y la lucha contra el sometimiento y las estrategias de rebelarse frente a la imposición de la cultura europea siempre estuvieron presentes. Por ejemplo, como habíamos visto en clases pasadas, los españoles vinieron a romper monumentos, templos y obras de arte de los indígenas porque no se ajustaban con su credo. Entonces ellos ocultaban las obras de arte. Empezaron a desarrollar técnicas de combate como realizar guerrillas, emboscadas a grupos de importancia estratégica, aprovechar lugares geográficos. Sí, algunos preferían camuflarse, en cambio otros simplemente el ataque de frente y la retirada. También existió espionaje, pero sobre todo un acto de resistencia también fueron los suicidios colectivos. Para los indígenas de esa manera demostrar que no iban a ser subyugados. Todo esto comenzó desde los incas de Vilcabamba. Es el nombre con el que se conoce a los 4 sucesores de Atahualpa que se enfrentaron a los españoles tras la muerte de este, por aproximadamente 36 años. Manco Inca y sus 3 hijos. Manco Inca fue asesinado en 1544 y los 2 primeros hijos llegaron a negociar con los españoles. En cambio, Tupac Amaru, que fue el tercero, fue capturado y llevado a Cusco y se le acusó de alta traición, en donde se le condenó a muerte. No solo aquí hemos visto este sometimiento y esta matanza. El exterminio de América del Norte, que es la llamada matanza de Pequot en 1637, es uno de las masacres más fuertes con las que se funda un poblado. Se extendió hasta el siglo XIX. Eliminaron a casi todos los búfalos, que era la principal fuente de alimento. Es decir, no solo mataban por comer los colonos, sino mataban para que otros no coman. Y obviamente mataban a los llamados pieles rojas. La masacre de Wout Denis en 1890 fue una de las más grandes y de las últimas confrontaciones que tuvieron. Y como todos sabemos, el ganador es quien dicta cómo se escribe la historia, y por eso asomaron un montón de películas western o del lejano oeste, donde los vaqueros son los héroes salvando a damiselas de indios que solo van gritando y lanzando flechas, pero no fue así. Y esto nos lleva a el primer concepto importante, que es el milenarismo indígena. Es un concepto cíclico del tiempo que manejaban los pobladores de los Andes. Ellos creían que cada nueva era surge después de un cataclismo o un Pachacutic. Entonces el comienzo de algo después de un cataclismo
es este milenarismo indígena, esa esperanza de que algo nuevo viene, una nueva era aún después de la catástrofe. Esta visión se asentó mucho en la colonia. Por lo tanto, ellos, sabiendo que iba a venir una nueva era, intentaban defender su cultura, sus obras, su visión del mundo, su idiosincrasia, de la presión externa que tenían de los españoles. Según algunos historiadores, esa era la razón de los levantamientos y sublevaciones. Pero el milenarismo indígena o el tiempo nuevo tiene que ver con restauración, retorno a un orden ideal de las cosas, de una sociedad igualitaria. Es por esto que algunos no solo buscaron levantamientos o sublevaciones, sino que buscaban un status quo de equilibrio. Las sublevaciones y los levantamientos se dieron a partir del siglo XVI. Ya dentro de la colonia también hubo sublevaciones. Los pueblos indígenas rechazaban a los españoles, a su política de cómo llevaban las cosas del tributo y todo lo demás, y el ejército inca buscó detener su avance, y con este propósito los huancavilcas incendiaron Guayaquil, que era un punto estratégico, un puerto, un centro comercial entre el Nuevo Mundo y Europa. Los mantas y los caraques trataron de impedir el establecimiento en Puerto Viejo. Los paltas, en cambio, en Loja. Los chonos, los congonos, los chonayes se levantaron en 1535 y 1537. En Esmeraldas, en 1568, los malabas y tomolos. Todos estos pueblos o grupos lo que intentaban hacer es poner resistencia para que los españoles no establezcan sus colonias, para que no pongan una base militar y una base urbana en su territorio. El problema es que no había una planificación de por medio, y obviamente estas sublevaciones eran altamente reprimidas, castigadas. En la segunda mitad del siglo XVIII hubo 9 insurrecciones en todo el callejón andino, pero como pueden ver en las imágenes, eran castigadas con ejecuciones públicas, torturas o ejecuciones masivas. En la Amazonía, sin embargo, la historia es un poco diferente, porque los indígenas amazónicos logran detener e incluso liquidar a las autoridades locales enviadas desde España. En 1538 atacaron y saquearon Ávila y Archidona y mataron a todos los habitantes. En 1599 invadieron Logroño y Sevilla de Oro. Entonces, los colonizadores, ante estos dos sucesos, no pudieron someter a los quijos y a los macas, los pobladores originarios. Es más, ellos lograron hacer algo que nadie más pudo: expulsaron a gran parte de los colonizadores y los hicieron retroceder, en parte porque contaban con el beneficio geográfico, el conocer mejor la selva que los colonizadores, el estar adaptados más a ese ambiente. Pero también hubo rebeliones afrodescendientes, sobre todo en la Real Audiencia de Quito. En 1780, un mulato, el mulato Regulorio, encabezó una protesta en contra de la numeración en Payatanga. Cerca del corregimiento de Riobamba, a mediados de julio de 1798, Ambrosio Mondongo se alzó contra sus amos. Sí, bueno, búrlense del apellido, pero miren esa actitud valiente. Pero fue reprimido duramente. Sin embargo, ya dejó un antecedente, un ejemplo de valor, que poco tiempo después, en la Hacienda de la Concepción, llevó a que
hubo una fuga masiva junto con algunos desmanes en su camino o en su huida. Entonces, chicos, estos son algunos ejemplos de levantamientos durante la colonia. Si tienen preguntas me las hacen llegar. Si necesitan más información igual, espero que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. La próxima semana son exámenes, así que pilas, cualquier cosa me avisan. Y ha sido un gusto, muchas gracias.